No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Y ya estamos de vuelta con el doctor Santiago Martínez. Ahora vamos a conversar de algo que es una preocupación desde hace mucho tiempo, que es la educación en salud reproductiva. En las últimas décadas, doctor Martínez, aquí en nuestro país se ha vivido distintos niveles de preocupación sobre cómo hacer la educación reproductiva, educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo a nivel poblacional, de los colegios, ¿cierto?, de la sociedad misma. Esto ya sale del ámbito solo de la consulta a los médicos o a las matronas, sino que se amplía, ¿cierto?, como los agentes que son los colegios, que es donde más socializan los niños, y en ese sentido quisiera preguntar algunas cosas importantes. ¿Desde cuándo, desde qué edad nosotros a nuestros hijos tenemos que introducirlos, conversarles y hacerles educación sobre la sexualidad humana? Mira, Carolina, yo creo que es importantísimo aclarar que la educación sexual es una cosa que parte no solamente cuando se tienen conversaciones con lo que tiene que ver o prevención del embarazo no planeado o enfermedades de transmisión sexual, sino desde el momento mismo en que con la evaluación de la parentalidad la evaluación de la experiencia de los roles materno y paterno de los padres dentro de la familia, los hijos van adoptando y aprendiendo conductas que efectivamente también tienen que ver con la parte de identificación del rol masculino o femenino o el que sea en este momento en la familia. Y ahí parte la experiencia de educación sexual de los hijos como elementos de la familia. Pero hablando un poco de la parte de la adolescencia y de la iniciación en la actividad sexual coital, que tiene que ver con las relaciones de pareja, ya cuando se asumen, creo que la primera consulta puede ser variable y en ese sentido la unidad familiar, porque en ese sentido los chiquillos son menores de edad y en ese momento deben ser asesorados en principio por sus padres, que son sus tutores y los que los representan desde el punto de vista legal. Va a ser variable, pero en general lo que estamos viendo acá en Chile es que se empieza a tener actividad sexual en promedio 13, 14 años hacia adelante y es un momento que yo creo que es prudente para hacer serias acotaciones a los hijos al respecto de la seguridad en cuanto a la actividad sexual y en cuanto a los riesgos que tiene un embarazo adolescente y todo el cambio en la vida que es brusco en el momento en que se da un embarazo que no es planeado en el momento de la adolescencia o de la niñez. Entonces estamos hablando que entre séptimo básico, octavo básico, los niños deberían tener una especie de alfabeto de todo esto Introducción a la... a la salud exactamente. reproductiva, pero con conocimiento, porque no me cabe la menor duda que en séptimo y octavo ya los niños saben de genitalidad, saben un poco por sus propios Exactamente. compañeros. Claro, o sea, no es que sean, no es que sean, estén vírgenes al conocimiento. Yo creo que ellos tienen estos inputs que muchas veces provienen de sus amigos, pero muchas veces no de sus propios padres. A veces padre que está ausente o madre que no se maneja en cómo poder explicarle estas cosas, que no las sienten tan cercanas, ¿cierto? Bueno, en esto quiero preguntarte, independientemente de las convicciones religiosas de cada persona, ¿cuáles son los elementos de seguridad que uno tiene que transmitirle a los hijos cuando está recién hablando con ellos de esto de el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuáles son las cosas importantes que uno tiene que transmitirle a los niños? Ese punto es importante. Yo creo que todos los países latinoamericanos, incluso los países del primer mundo, Se nos queda ahí un poquito pegado el internet del doctor. Vamos a ver que se reconecte. Creo que lo que vamos ups, a... No, ahora, todavía no te has reconectado, Santiago.
pero después podemos editar este pedacito que nos perdimos. Contéstame, Ahora, sí, contéstame ahora la pregunta. ya. Parte desde el comienzo, sí. Exacto. En general, lo que vemos es que la experiencia que hemos tenido desde la iniciación de esta actividad, del inicio de la educación sexual en países del primer mundo y después en todo el mundo en general, ha hecho que lo básico e importante sea el respeto de la identificación sexual. El involucrar a los conceptos religiosos que también son importantes, pero que lo uno no va a influir con lo otro y ambas cosas son igualmente importantes. Sin embargo, en general lo que se hace en la actualidad es propender por la seguridad de la persona en cuanto a la contagio con enfermedades de transmisión sexual y el evitar embarazos no planeados en la adolescencia que cambian bruscamente la vida y que generan momentos no muy gratos tanto para la persona que lo vive como para la familia y el entorno alrededor. Y de esta forma creo que hay que ser muy objetivo y si bien es cierto hay que tener respeto por conceptos religiosos que son diversos y que son valorables y respetables, no podemos perder el norte que es el bienestar de nuestros adolescentes desde el punto de vista de salud y el bienestar de los recién nacidos que resultan de embarazos no planeados no es el mejor, como cuando hay un embarazo planeado y en mejores condiciones. Exactamente. Ahora, el uso de preservativo. Yo en el año 83 fuimos el primer curso que recibió información respecto a VIH, cierto, SIDA y su relación con la actividad sexual no protegida. Han pasado, pero muchas campañas sobre protección, sobre seguridad. Ya tenemos incorporado que el sexo tiene que ser protegido, tiene que tener preservativo, sobre todo, ¿cierto?, si hay más de una pareja sexual y eso me parece a mí que es indispensable transmitirlo como un elemento de seguridad. Y si alguien transmitiera un mensaje diferente, el apelar a la pareja única, pero no, o sea, ponerse en contra del preservativo, creo que sería un grave problema. ¿Qué piensas tú? Claro, completamente de acuerdo, Carolina. De que haya respeto por los conceptos religiosos, por el hecho de la única pareja estable y demás. Claramente han pasado muchos años que han constituido una ganancia en el hecho de que se reconozca como indispensable el uso de preservativo para la actividad sexual, incluso con parejas sexuales estables, con algunas recomendaciones de organizaciones de salud sexual y reproductiva locales a nivel mundial en algunos sitios en donde la prevalencia de ETS es mayor. Pero creo que sería un exabrupto, por no llamarlo de otra forma, recomendar en este momento tener relaciones, así sea apuntando a la confianza de tener una única pareja sexual, el abandono. Yo creo que sería una gran pérdida. Desde el punto de vista médico, claramente no es recomendable exponerse a los riesgos que implica tener una relación sexual sin protección en una época como la actual en la cual la prevalencia de las enfermedades de la transmisión sexual es tan alta. Exactamente, creo que es muy importante cautelar la seguridad antes que nada. Hablemos de tres cositas más que no quiero que se pase la oportunidad de poder mencionarlas por la importancia que tienen y que no tenemos que olvidar que pese a que la pandemia ha impedido, ¿cierto?, que haya mucho control presencial o toma de exámenes, quiero que hablemos de tres cositas. Primero, del cáncer cervicuterino y el Papa Nicolau, de la mamografía y el cáncer de mama, y que hablemos un poquito del virus papiloma humano que tanto interés ha concitado su vacunación. Partamos por el cáncer cervicuterino. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país y cuáles son los exámenes? ¿Por qué la importancia del Papa Nicolau?
Como tú lo has dicho, Carolina, es súper importante. El Papa Nicolau es una prueba de tamizaje, que por definición las pruebas de tamizaje son pruebas de bajo valor que son aplicables a grandes volúmenes de población y que nos permiten identificar enfermedades que son altamente prevalentes y que tienen consecuencias importantes contra las cuales hay que tomar acciones puntuales y rápidas en el manejo para evitar para mejorar el pronóstico de la enfermedad que se está tamizando. Y en ese sentido, el Papa Nicolau está claramente identificado como la prueba reina de tamizaje en el diagnóstico temprano del cáncer cervicouterino. En algunos países de primer mundo se está recomendando la serotipificación de VPH de alto riesgo a un nivel parecido al del papilomavirus humano, pero porque tienen otra serie de que nosotros en este momento, si ya bien es cierto, estamos teniéndolos, no son la prueba más al alcance de la población general. Por eso para nosotros... ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué? Tal vez descríbela un poquito y nos cuentas. Son técnicas de hibridización del DNA que permiten evaluar el serotipo específico de virus papiloma humano que está infectando el cervix, las células del cervix uterino, y que permiten identificar a aquellos 8 o 9 virus de alto riesgo, que son los que más están relacionados con el cambio del crecimiento celular hacia el cáncer cervicouterino, por encima de los 80 virus que hay que son de bajo riesgo. Entonces, entiendo. Pero son de alto costo. Perfecto, entonces en el fondo tú identificas a aquellas personas que tienen más riesgo con estas 8 cepas y las identificas bien. Alto riesgo de cáncer cervicuterino. Claro. Entonces, ahora, lo que está pasando en pandemia es que como no tenemos consulta presencial y se ha dejado de hacer el Papa Nicolau, estamos teniendo como una isla de un bache en el tamizaje de pacientes que se nos va a empezar, ya se nos está empezando a manifestar con pacientes que no se han diagnosticado tempranamente del cáncer cervicouterino y que se escapan de la curación. Porque cuando llegamos tarde y el cáncer ya es microinvasivo, ya el tratamiento no es curativo, sino paliativo. Entonces es una cosa que no podemos olvidar y se nos transforma en un problema a los que ejercemos esta especialidad, porque la pandemia nos ha traído la limitación del acceso a esa prueba de tamizaje importante, que también se ve en el cáncer de mama, que comentábamos antes, Carolina, y que nos preocupa en forma muy importante, porque el cáncer de mama, así como el Papa Nicolau se hace tamizaje con para el cáncer cervicouterino, la prueba reina del diagnóstico temprano y del tamizaje para el cáncer mamario, que es la entidad que más mata a mujeres en el mundo y en Chile además, es la mamografía, que también se ha dejado de hacer por ser un examen presencial con todo el aforo y las limitaciones de movilidad que tenemos en virtud de la pandemia. Ahora, la recomendación sigue siendo, con pandemia o sin pandemia, hacer una mamografía anual a partir de los 50 años, ¿cierto? De los 45 hacia adelante. 45 hacia adelante, mira, eso es muy importante. Y pacientes que tienen antecedentes familiares directos de cáncer de mama a los 40. Perfecto. ¿Y existe realmente la opción, si uno tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, de hacer una mastectomía preventiva? ¿Esa es una práctica que se sugiere, se recomienda? Sí, en los países del primer mundo está cubierta, pero no solamente con identificación de mamografía, Caro, sino con la identificación de los genes que tienen que con la herencia del cáncer de mama. Las mujeres espera, Santiago, espera, porque se fue justo la línea en ese momento. Repite esto porque es muy importante. Repíteme esa respuesta. Estaría indicado hacer mastectomía profiláctica en pacientes que tienen antecedente familiar directo de cáncer de mama y además tienen mamografía sospechosa o clínica sospechosa asociados a la aportación de unos protooncogenes que se heredan de madre a hija, que son el BRCA1 y 2, que codifican para cáncer de mama y cáncer colorectal. Las pacientes que son portadoras de estos genes que se hace la tipificación, se presume que tienen más del 50% de riesgo de desarrollar cáncer de mama y por tanto serían candidatas a que tengan la paridad deseada, o sea, que tengan sus hijos y lacten tempranamente y se realicen una mastectomía profiláctica.
Pero si tú no sabes qué tipo histológico o qué receptores tenía el cáncer de tu madre, si tal vez ya ni siquiera está viva, ¿cómo se puede hacer esa comparación o esa evaluación de riesgo? Tipificando los genes. Se hace en estudio genético para ver si eres portadora del BRCA, y si lo eres y además tienes el antecedente familiar, eres candidata para una mastectomía temprana, profiláctica. Bilateral, evidente. En la Se actualidad, entiende. además, están muy comunicados los servicios para que además la mujer que tiene que sufrir una mastectomía sea además beneficiada con la incorporación de una colocación de unas prótesis mamarias para ver la parte estética y la parte de la identificación personal y de la imagen corporal posterior a una cirugía tan radical como esta. Tan radical y Que ver tanto con la imagen corporal femenina. Claro, es tan importante para la autoestima y para mantener una vida, ¿cierto?, de pareja. ¿Y eso en Chile tiene fecha para cuando podamos contar con eso o todavía no? Están en eso, estamos en eso realmente. Yo no manejo la parte de oncología mucho, pero los grupos que se dedican a la oncología y a la parte de mastología oncológica lo están desarrollando y se tienen ya protocolos establecidos, no con alcance a toda la población, pero sí que están disponibles. Perfecto. Doctor Martínez, ha sido un agrado conversar con usted. Te agradezco un Muchas montón gracias a ti. realmente esta conversación, porque ha sido muy aterrizada, nos has aportado conocimientos que yo no tenía al menos, así es que me imagino que va a ser un gran éxito nuestra conversación. ¿Quieres decir algunas palabras al cierre para despedirte? Muchas gracias por la oportunidad, Carolina. Es lindo tener estos espacios en los que se pueden comentar cosas que son de beneficio para nuestra población general, para todas nuestras mujeres en Chile, y que el sembrar estas pequeñas dudas que tenemos con el impacto tanto positivo como negativo que ha tenido la pandemia en nuestras vidas, porque indudablemente la pandemia no solamente ha traído cosas negativas como partimos conversando, sino también muchas cosas positivas, pero en las que nos quedan ahí como patinando cositas hay que trabajar, y ese es el llamado a que los que trabajamos en esto unamos esfuerzos para que no se nos queden cosas pendientes y poder beneficiar a todas nuestras mujeres con esto. Un abrazo, doctor Para ti Martínez. igual, Carolina, un gusto. Chao. Que pases Éxito. bien, chao. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.